El primer domingo de septiembre tenemos el aniversario, ¿no? Ese tiempo cumplimos nada más ni nada menos que 12 años. 12 años no son 2 días, son 12 años. Y va a ser un tiempo hermoso. Va a estar el pastor Daniel de los Reyes, el 2 veces presidente de las Asambleas de Dios, el que nos dio la palabra y nos desafió a comenzar esta iglesia. Y después de estar 9 meses orando, comenzamos Jesús en Ti en una oficina. Y hoy estamos aquí. Gracias. Y es un milagro todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos han recibido en el WhatsApp y han leído el email? Bueno, el WhatsApp que hemos mandado. A ver, ¿cuántos los han leído? ¿Sí lo han leído? Levanten la mano todos los que no levantan la mano, entiendo que no lo han leído. A ver, sí, qué bueno. Ahí menciona la cantidad de actividades que tenemos y es increíble que en medio de la pandemia estemos más activos que nunca, ¿no es cierto? Hay iglesias que en este momento han cerrado aquí en Toluca. Tenemos colegas, digamos, que han cerrado, pero nosotros seguimos abiertos con todas las medidas de seguridad y reunión de matrimonio, curso de matrimonio. No, usted vio ahí, es una iglesia que está viva, amén, y está activa. Y estamos siguiendo también todo lo que el gobierno nos está indicando. Pero tenemos esa fiesta y según estamos hablando también con el hermano Juan Manuel, con Jackie, vamos a tener allí un trompo, ¿verdad? Pero no esos que se tiran ahí, bueno, los niños, sino un trompo para hacer tacos al pastor. ¿Qué le parece? No tacos del pastor, hacer tacos del pastor, no. Tacos al pastor, vamos a tener, y creo que va a salir unos 50, 60 pesos por persona más o menos, la contribución, para que tengamos todo listo y usted no esté con esto, con otro, usted tenga su bandejita con los tacos, y lo que sí tenemos que hacer es traer bebida, ¿no es cierto? Si usted quiere traer Coca-Cola, la bebida nacional de México puede traer. Bueno, usted traiga lo que quiera y lo compartimos. Y también algo dulce para compartir. ¿Cuántos entendieron lo que dije? Digan amén. Estamos de cumpleaños, estamos dicen manteles largos, estamos de fiesta el domingo 5 de septiembre. No te lo puedes perder. Ya hay gente que ha reservado su lugar. Hay hermanos que han reservado su lugar y no me dejen afuera. Quiero estar. Muy bien. Bueno, estamos agradecidos a Dios. Y gracias también doy anticipadamente. Esperemos que se haya reunido la cifra que hoy tenemos que entregar al arquitecto del mes de julio. Y ya después vamos a tener una plática especial con la iglesia. Pero quiero agradecer a aquellos que hoy dieron de corazón e hicieron un esfuerzo para dar. Dijimos que se esfuercen, así que yo anticipadamente le doy las gracias. Y aquellos que quizás me están viendo online y también están apoyando a la iglesia, siendo fiel con su diezmo, la renta, las misiones. Estamos sosteniendo 2 familias misioneras y una de ellas durante 10 años estamos sosteniendo la familia misionera. Así que es una iglesia generosa que da, que trabaja, que se mueve. Muy bien, así que gracias a todos. Y hoy tenemos un predicador especial. Yo digo que es un predicador especial porque aparte todos somos especiales para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos somos especiales. Pero también porque Él tiene un llamado al ministerio y sabemos que Dios tiene grandes cosas con nuestro hermano Ismael. Así que le voy a pedir que esté pasando. Hoy nos visita su familia también, están aquí, le damos la bienvenida. Y si alguien también nos está visitando por primera vez, levante la mano. Y me hacen señas, ya me había olvidado. Los niños pueden pasar a su clase bíblica. Claro que sí, gracias Adriana. Los niños pueden pasar a su clase bíblica. Y recibimos a Ismael. Lo extrañamos porque estuvo unas semanas de vacaciones, pero ya arrancamos con todo este jueves en la oración. Así que bienvenido Ismael, y que bueno, compartas lo que Dios puso en tu corazón. ¿Por qué no extiende su mano y vamos a orar por nuestro hermano, por este siervo de Dios? Vamos a orar, extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de Ismael.
Señor, él tiene un corazón que te ama, que te sirve, que te sigue a ti, Señor, y tu voluntad. Él, Señor, sabemos que es un siervo tuyo y que también ha sido llamado, Señor, al ministerio. Señor, nosotros lo bendecimos. Agradecemos por su vida, por su testimonio, por su corazón puro, Señor, que te ama, que te sirve. Y, Señor, declaramos que lo mejor está viniendo, Señor, que va en aumento tu unción, tu bendición en su vida. Te agradecemos también por su familia, Señor, y la bendecimos. Y hoy, Señor, declaramos que tú lo vas a usar de una manera especial para hablarnos, para darnos la palabra que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Aleluya. A Dios sea la gloria, hermanos. A Dios sea la gloria. Y como bien decía el pastor, estamos contentos, estoy gozoso, porque el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel en este tiempo. El Señor sin duda siempre cumple nuestras expectativas y va más allá de ellas. Siempre, siempre al Señor no le vamos a poder ganar lo veíamos la clase, la predicación anterior, en honrar. A Dios no le vamos a ganar en dar. Y Dios sabe dar, y Dios sabe sorprender a aquel que le busca, de un corazón contrito, humillado, dice la palabra de Dios. Y esto es lo más importante que nosotros podemos siempre tener en nuestro corazón. Allegarnos a Dios con un corazón limpio, y está al alcance de todos nosotros. Todos nosotros. El deseo de Dios, el deseo de nuestro Padre Celestial es que vengamos a Él con un corazón contrito, humillado, un corazón que como sea que esté, no importa, Él lo va a limpiar, Él lo restaura y Él nos levanta a nuevos vuelos, a nuevos rumbos. Amén. Y eso es lo que hay que agradecerle a Dios. Dios ha sido fiel en este tiempo, lo decíamos hace un momento, Dios ha sido fiel. Dios, en donde más muestra su amor y su misericordia, en donde más muestra su poder, es en los momentos difíciles, en los momentos oscuros. Ahí es donde Dios muestra la gloria, como dice la palabra de Dios, y será vista sobre ti tu gloria, la gloria de Dios sobre tu rostro. Así que hay que gozarnos, aún en medio de la aflicción. Pablo, estando en la cárcel, estando encadenado, pero su espíritu no estaba encadenado, dice la palabra de Dios que ahí empezó a cantar salmos, cantos espirituales al Señor. ¿Y qué pasó? Cuando él estuvo cantando juntamente con su hermano, las cadenas se cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron. Así que alabar a Dios en todo tiempo es lo que te va a liberar. Alabar a Dios en todo tiempo es lo que te va a libertar de la esclavitud, sí, como ya lo ha hecho con nosotros una vez, aleluya, pero también te va a libertar tal vez de lo que te quiera otra vez atrapar. El temor, el miedo, la aflicción, la preocupación, el ritmo de la vida. Pero si tú le alabas, donde pareciera que no hay fuerzas para alabarle, ahí el Señor te va a libertar. Y las cadenas se van a caer por sí solas. Y las puertas se van a abrir solas. Porque Dios lo va a hacer. Así que hoy quiero hablarte de la fe. La fe que tenemos en Dios. La fe es una dádiva de Dios. La fe es un regalo de Dios. Esto no es del hombre. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y que es, ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Así que si tú crees que hay un Dios, tú debes de saber que Él sabe dar galardones a aquellos que le buscan, aquellos que le aman, aquellos que le buscan en todo tiempo. Y esa es la fe que tenemos y es la esperanza que guardamos como hijos de Dios, como hijos de Dios. Así que quiero compartirles sobre la fe que los ojos desearon ver. La palabra de Dios
siempre nos dice y nos insta a ir más allá de la vista, a ir más allá de lo que nosotros tenemos de frente, a ir más allá de lo que nosotros podemos ver, observar, palpar. Hoy observamos y palpamos muchas cosas y ellas vienen a nuestra mente y esas buscan hacernos decaer, hacernos desanimar, hacernos conmover. Son como tormentas que buscan mover la tierra. Se forman los llamados almudes y estos arrasan con todo y arrasan y se llevan la tierra. Pero cuando la fe está en ti, cuando la fe de Dios está en tu corazón, entonces no importa la tormenta que venga, no importa la situación que estás viviendo, pasa a segundo término, porque Dios es más grande. Porque Dios es el Todopoderoso. Dios se hizo conocido a los patriarcas. Yo soy el Todopoderoso, el Omnipotente, le decía a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el Omnipotente. Amén. Omnipotente, todo lo puede, amén, todo lo ve, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Él es supremo y es mayor a tu problema. Así que hoy quiero compartirte de la fe y para eso vamos a hablar de Hebreos. Es casi imposible hablar de la fe sin tomar algo de Hebreos. De hecho, es imposible hablar de la fe sin tomar cualquier vida de siervos de Dios que están en la palabra. Porque todos ellos están ahí escritos porque tuvieron fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aun cuando hubo fallas con ellos, aun cuando hubo pecados que la palabra no encubrió, por supuesto, se levantaron, porque Dios los levantó. Se levantaron porque creyeron que fiel y justo es aquel que los había llamado y que los puede volver a levantar, como nos ha levantado a ti y a mí. Un día estábamos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos rescató, Dios nos libertó. Y aún después de haberle conocido, puede ser que hayamos caído muchas veces, pero Dios en su misericordia y en su bondad te levanta. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, hablando de la fe, porque Pablo quería dar a conocer y quería mostrar lo que era la verdadera fe. Pablo, cuando él era Saulo, él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y él decía, estoy persiguiendo a la iglesia de este nombre nuevo que estoy escuchando, de los del nombre, es decir, los del nombre de Jesús. Y él creía genuinamente que hacía lo correcto delante de Dios, persiguiendo y arrastrando a los que él llamaba una secta. Pero Pablo, con ese conocimiento que tenía, la palabra de Dios dice, y él dice, yo no tengo de qué gloriarme sino en Jesucristo. Me glorío en Él, pero si tuviera de qué gloriarme, entonces les voy a decir quién soy. Fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel. Era un hombre que sabía de lo que hablaba. Sabía de lo que hablaba, tenía conocimiento, pero no le había resplandecido la luz de Cristo. Y hasta que le resplandeció la luz de Jesús, él pudo hablar entonces, y él pudo hacer convivir la ley, lo que él pensaba que era fe, con la gracia de Dios, con la gracia de Jesús. Y pudo y supo hacer de dos el plan verdadero de Jesús desde la antigüedad. Por eso Dios dijo, este me es útil, este me es útil, porque yo sabía quién era Pablo, yo sabía quién era Saulo, yo sabía de lo que era capaz y el celo que tenía. Tú puedes ser muy celoso en las cosas de Dios, pero nada más fíjate, enfocarlas como deben de ser. Amén. Y eso solo puedes conseguirlo en Jesús, en su presencia. Y Saulo lo aprendió. Saulo lo aprendió. Y fue Pablo.
Y aquí él dice en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe, para que sea fe, tiene que creer que está palpando, tiene que creer que va a tocar sin tocarlo aún. La fe, para que sea fe, tienes que alcanzarla con obras, y esto lo vamos a ver ahorita en un momento. Pero la fe tiene que ver más allá de los sentidos. La fe tiene que romper y trascender barreras que tu mente no te va a dejar, que tu mente no va a querer que tú trasciendas. Y no solo tu mente, sino el enemigo de nuestras almas. Él va a querer que tú no trasciendas en tu fe. Él trastocó la fe de los discípulos. Él trastocó la fe de cada uno de los discípulos en momentos y en situaciones distintas, como lo hizo con Pedro. Pero Jesús, que es bueno, Jesús que ha intercedido por nosotros, le dijo a Pedro: yo he orado para que tu fe no falte. Yo he orado para que tu fe no mengue. Y el sentir de nosotros debe ser: Señor, aumenta mi fe. El sentir de nosotros. Muchas cosas de las que Pedro dijo y habló, las dijo proféticamente, porque iba a ser la voz de la iglesia. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen que yo soy? Unos, y le contestaron los discípulos, unos dicen que tú eres un profeta, unos dicen que eres Elías. Pero Jesús, escuchando todo eso, quiso llegar más allá y dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro salió de atrás de todos, como era él. Salió atrás, sin preguntar. Salió con toda su actitud y su carácter y le dijo: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice que era bendecido, porque eso se lo había revelado el Padre. Se lo había revelado el Padre. Esa es la fe. Y Pedro mostró esa fe a nombre de todos nosotros. Es decir, si tú has creído con todo tu corazón, sin haber visto, porque no hemos visto en carne a Jesús, pero si tú crees que Dios le resucitó de entre los muertos, alcanzará salvación. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Y Jesús se lo dijo a Tomás. Y Tomás, cuando tocó sus manos con los orificios de los clavos, y Jesús le tomó la mano y le dijo: tócame. Y le tocó el costado, y le tocó donde había traspasado la lanza, y le tocó donde había traspasado los clavos en las manos. Tomás dijo: Señor mío. Entonces creyó. Pero Jesús le reprende, le dice: no seas incrédulo, sino cree. La fe declara lo que no es. La fe se mueve. Y ahí en Hebreos 11, versículo 6, tenemos también otra arista de la fe. ¿Qué es la fe? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero que nada, crea que le hay. Y después que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios, siendo el dador de la vida, tú puedes esperar lo mejor de Él. Amén. Tú puedes esperar que Él va a suplir tus necesidades. Tú puedes esperar que Él va a suplir cada una de ellas. Cada una de ellas. Nada te faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada nos faltará cuando Dios está en medio de nuestro. Cuando tú buscas a Dios, nada te puede faltar. Y eso empieza con tu espíritu, eso empieza con tu alma, eso empieza en tus emociones también. Y eso también trasciende a lo que tienes, a lo que posees. Dios lo prospera.
pero eso viene añadido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Todo, es decir, que nada estará ausente. Todo estará ahí. Ahora quiero hablarte de lo que es la fe y lo que puede hacer la fe, y la fe que le agrada a Dios. La fe, en primer lugar, camina. La fe camina y no se detiene. La fe camina y no se detiene. Y ahí, cuando empezaba la historia del pueblo de Israel, indudablemente empezó con Abraham, podemos decir. Claro que empezó desde Adán, por supuesto, por toda la línea genealógica que Jesús ya estaba trazando, por la profecía que Jesús le había dado a Adán y Eva, de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero este hombre, Abraham, cuando estaba allá en su tierra, cuando estaba allá con su padre Taré, cuando vivía en Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, ahí lo tenía todo. Abraham lo tenía todo. Era ya un hombre que por herencia ya tenía bienes, tenía cosas, tenía tierras, tenía muchas cosas. Pero la palabra nos dice que Dios se dirigió a él y le habló. Le habló desde el cielo y lo había escogido a Abraham. Y le dio esta palabra. Y le dice ahí en el capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham en Génesis 12: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Dios no se detiene con eso. Dios le dice lo que tiene que hacer primeramente. Dios muestra su gloria y su autoridad cuando Él habla. Y Abraham la reconoció. Abraham sabía que era el Dios del cielo. Y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos pensar en Abraham y decir nosotros ahora, trasladarlo y decir: qué difícil a veces es para nosotros como seres humanos movernos de un lugar a otro. Cuando tú sales de la casa donde te criaste, cuando tú sales de la casa de tus padres, es difícil. Pero muchas veces puedes ir porque ya vislumbraste y ya tienes algo seguro, o no tan seguro, pero ya tú tienes un plan. Ya tienes un plan. Me salgo de aquí, pero voy a ir acá para hacer esto o hacer aquello. Y Abraham seguramente tenía planes. Abraham seguramente quería hacer cosas. Tal vez permanecer en casa de su padre Taré hasta madurar un poco más y después seguir su camino, permanecer en esa tierra o irse a otra. Él tenía planes. No creo que él no tuviera planes. Pero Dios le llamó y le dijo: sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Es decir, deja todo. Deja todo. Olvídate de todo. ¿Tenías herencias de tu padre Taré? Déjalas. ¿Tenías un plan? Déjalo. ¿Tenías bienes que tu padre te había heredado? Olvídalos. Salte y vete a la tierra que yo te diré. ¿No le había dicho: vete, vas a hacer un viaje de 3 días? En 3 días, 5 horas vas a llegar a este lugar, va a haber esta señal, y cuando la veas vas a saber que ahí es. Él tenía que confiar y se salió y fue obediente. ¿Se imaginan andar caminando como errante? Pero Abraham no era un errante porque iba a la presencia de Dios con él. Pero andar como errante sin saber a dónde vas. Voy caminando, pero no sé a dónde me lleva Dios. Tal vez ahora no nos cabe mucho en la cabeza eso. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? Ahorita.
andar caminando ahí sin rumbo. ¿Quién lo hace? Pero si Dios te lo pide, lo tienes que hacer. Esa es la fe que agrada a Dios. Es la fe que camina, que no se detiene. No se detiene. Es una fe que, aunque veas circunstancias, aunque veas cosas que se levantan en medio del camino, tú tienes que seguir. Dios en el antiguo pacto se movía en su pueblo cuando el pueblo de Dios levantaba el arca del pacto. Y el arca del pacto era donde la presencia de Dios estaba, yacía. El arca del pacto iba abriendo camino. Dios abre el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el arca del pacto ya había mostrado que Dios es el camino. Ya estaba prefigurando lo que Jesús iba a hacer para nosotros. El camino, el que abre camino, en medio de donde no hay, en medio del desierto. Entonces el arca iba de frente. Si el arca se levantaba, el pueblo lo observaba y decía: preparémonos, Dios va adelante, hay que ir detrás de él. Y el arca avanzaba. Si el arca se detenía, todo el pueblo tenía que detenerse y acampar ahí. Tenía que detenerse. Si el arca iba a la derecha, el pueblo iba a la derecha. Si el arca iba a la izquierda, el pueblo iba a la izquierda. Tal vez el pueblo no sabía el rumbo que estaba tomando, pero sabía que la presencia de Dios estaba con ellos. Pero se les olvidaba a veces. Lo olvidaban. Dios le dijo a Moisés: haré contigo portentos que no han sido vistos en la vida, en la historia. Haré contigo cosas grandes y maravillosas, cuales nunca antes han sido hechas o serán. Y lo hizo. Abrió el mar rojo con su vara. El mar se partió en dos. El pueblo vio todo eso, pero después se les olvidaba. Aún en los milagros más grandes se les olvidaba. Y tú puedes decir: ¿cómo ellos pudieron desagradar así a Dios? ¿Cómo, viendo que Dios partió el mar, pueden ser tan necios? Pero hay que darnos cuenta que también tú y yo hemos hecho lo mismo. Hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos olvidado cuando Dios ha sido fiel. Hemos olvidado cuando Dios ha hecho obras de amor y de misericordia con nosotros, no haciendo lo que antes hacíamos. Y no tienes que olvidar lo que se borre tu cassette. No tienes que decir: ya no sé nada. Simplemente cuando dejas de hacer las primeras obras, estás mostrando que te estás olvidando de Dios. Por eso Jesús le dice a las iglesias en Asia, y le dice a una de ellas: acuérdate de tu primer amor. Y recuerda y trae a la memoria las primeras obras y hazlas nuevamente, porque si no, vendré a ti y quitaré tu lugar. Entonces, la fe que debe de permanecer en nosotros debe de caminar y no se debe detener. No se debe detener. Hay momentos en el caminar con Dios que la fe mengua, que la fe claudica y desmaya hasta cierto punto. Pero Dios, en su misericordia, siempre en esos momentos viene a tocar la puerta de tu corazón. Porque Él te comprende, Él entiende como entendía a sus siervos. Elías, por ejemplo. Y Dios sabe que tal vez la mente a veces se cansa, que el cuerpo se cansa, pero que Dios te dice: descansa, reposa, considera los caminos que estás tomando otra vez y levántate nuevamente y continúa en la carrera, el camino de la fe. Moisés, siendo el varón de Dios, él prefiguraba también a Jesús, porque Moisés intercedió muchas veces por el pueblo. Moisés tuvo que decir: Señor, no los consumas con tu ira. Por favor, no lo hagas. Porque si todo el mundo ya supo de tus portentos, ya todas las naciones supieron que tú partiste el mar rojo y que lo sacaste con poder de Faraón, y después se van a enterar que tú los mataste en medio del desierto, ¿acaso no van a decir: su Dios los sacó? Y como no pudo meterlos su Dios a la tierra que les prometió, quedaron todos ahí, ahí los mató.
Y Moisés le decía: Señor, que no sea dicho esto. Y Moisés hizo reconsiderar al Señor, diciéndolo de esta forma. Y Moisés halló gracia delante de Dios. Y le dijo: por tu palabra he escuchado lo que has dicho y lo haré. Y lo haré. Pero a quien encuentren culpa, él va a cargar con la culpa. Entonces Moisés intercedía por el pueblo. Él intercedía por el pueblo. Y Jesús, dice la palabra de Dios, ahí en Génesis también, ahí en Génesis, Él habla de un rey. Él habla de un rey, de un reino que se llama, mejor dicho, Salem. El rey de Salem. Y este varón, este hombre, habló con Abraham en un tiempo de su vida. Y Abraham, en un capítulo de su vida donde había peleado una guerra, donde había conseguido gran botín, le dio las cosas que él había conseguido, el diezmo de todo, antes de la ley, antes de que hubiera ley. Y para eso quiero decirte también que la fe entrega todo y no se queda con nada. La fe entrega todo y niega nada. La fe está dispuesta a dar, aún sabiendo que te puedes quedar sin nada. ¿Por qué? Porque tú tienes y en ti hay una esperanza más grande de que esa fe, cuando la depositas y la siembras en buena tierra, Dios y su palabra siempre son buena tierra. Amén. Cuando tú tomas una promesa de Dios y te tomas con esa semilla, y esa semilla, pones tu semilla, entonces estás sembrando en buena tierra, y vas a saber que sin lugar a duda vas a cosechar en abundancia mucho más de lo que sembraste, muchísimo más de lo que te imaginaste, porque Dios sabe dar. Si Dios ha pedido al hombre que le dé de corazón, ¿tú crees que Dios es infiel e injusto, dice la palabra, para olvidar el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre y hacia los santos, es decir, hacia sus hermanos, nuestros hermanos? Dios no es infiel, Dios no es injusto. Cada cosa que tú haces, cada paso que damos, cada paso de fe, Él lo está anotando. Allá en los cielos hay 3 libros: el libro de las obras, el libro del testimonio, la palabra de Dios, y el libro de la vida. En el libro de las obras, Dios está apuntando, escribiendo todo lo que tú estás haciendo, toda la palabra que escuchamos y cómo respondemos a ella. Si respondemos con fe o si hacemos caso omiso. Y Dios nos da siempre la oportunidad. Y Dios siempre es bueno. Que cada año que pasa de nuestras vidas, esa misericordia se elonga, esa misericordia se sigue mostrando, esa misericordia está ahí, esa misericordia está dispuesta, porque Dios es el Padre de misericordias, el Padre de misericordias. Amén. Dios no falla. Dios no falla, Dios es fiel. Amén. Lo que tú estés dispuesto a dejar tras tuyo, como lo hizo Abraham, en el nombre de Jesús, Dios te lo va a devolver. Amén. Dios te lo va a dar con creces. Porque no hay nadie, dijo Jesús, no hay nadie que haya dejado padre o madre o posesiones o terrenos que no reciba más en esta tierra y en el siglo venidero, la vida eterna. Aleluya. Más vas a recibir. Pero el hombre anda en el tiempo cronos. Al hombre se le hace tarde siempre. El hombre quiere ver ya. El hombre quiere ver ahora. Pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos que aquellos héroes de la fe esperaron muchas veces, años, tiempo. Pero cuando palparon la promesa, cuando vieron de lejos y saludaron de lejos, se gozaron.
se gozaron. Y no siempre tú vas a tener que esperar años. Dios te puede sorprender. Y a veces hay bendiciones de Dios que Dios nomás está esperando. Espero que mi hijo, espero que mi hija entienda esa palabra. Y donde la entienda, como ya se cumplió, va a soltar una bendición del cielo y va a caer. Y nada lo va a frenar. Pero Dios está a la espera de tu fe. Porque es una ley que Dios ya dispuso. Si tú crees, vas a recibir. Si tú pides con fe, vas a recibir. Si tú tocas a la puerta y llamas, Él te va a abrir. Él va a abrir a la puerta. El que toca debe tocar con fe, esperando que le van a abrir. Y Dios no te va a dejar afuera. Toca la puerta de Dios. Tráele lo mejor del trigo, porque Él te va a dar sin duda lo mejor de la cosecha. Te va a dar en abundancia. Te va a dar y nunca te va a faltar. Abraham lo tuvo que vivir y experimentar. Y Abraham, por eso es llamado el padre de la fe. Porque después de eso difícil, de dejar su tierra, su casa, su parentela y dejar todo lo que tenía, la palabra de Dios dice más adelante, la fe de Abraham es confirmada. Es decir, Dios va a confirmar tu fe muchas veces. Y va a decir, has mostrado fe en un primer plano. Has mostrado fe. Y yo me he agradado de eso. Pero quiero ver si lo que mostraste al principio era firme y no lo hiciste por otras cosas. Quiero ver si tu fe está firme en los tiempos difíciles y no solo en los fáciles. La palabra de Dios dice, qué fácil es amar a los que te aman, qué fácil es devolverle un regalo a los que te regalan, pero ama a los que no te aman, dales a los que no te dan. Eso es lo que tiene alabanza de Dios. Cree, porque al que cree todo le es posible. Esa es la fe dispuesta hoy para ti y para mí. Es que aquellos varones, puedes decir, esos hombres de Dios en la antigüedad, Abraham, David, Isaac, Jacob, ellos no eran diferentes a ti y a mí en lo absoluto. Eran carne y hueso como tú y yo. Y como dice la palabra, Elías, sujeto a las mismas pasiones que las nuestras, pero oró. ¿Cómo oró? Fervientemente. La fe que tú tengas la vas a mostrar con oración ferviente, o no la vas a mostrar con oración ferviente. Y entre más ferviente sea la oración, más grande y más ferviente va a ser la fe. Y entre más grande y ferviente sea la fe, más ferviente y más grande va a ser la bendición. Si estás escuchando y recibiendo la palabra de Dios, alaba a Dios, alaba al Señor. El enemigo va a querer que nos callemos, pero no nos vamos a callar. El enemigo no quiere que alabes a Dios. La fe debe de ser inquebrantable, pero debe de ser puesta por prueba. Que así como la plata y el oro entran en un horno, y para que sean purificadas, hasta ser purificadas a perfección 7 veces en el horno, como habla la palabra en Proverbios, 7 veces. Para que sea purificada. Así tú y yo, nuestra fe debe de ser probada y debe de ser purificada. Y qué hermoso cuando entendemos la fe desde los tiempos tempranos de nuestra vida. Qué hermoso si tienes tus 9, 10, 11, 12 años, 13, ya tienes uso de razón y Dios empieza a hablar a tu alma, a tu corazón. Qué hermoso. Y qué hermoso que Dios sabe hablarle a los que tienen 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Abraham tenía casi 100 y todavía le estaba hablando Dios. Aleluya. Abraham tenía casi 100 y tuvo que aprender otra lección de fe, porque Abraham empezaba a desmayar. Empezaba. Dice, y él decía, no veo que se cumpla la promesa de Dios, pero yo estoy creyendo. Pero ahí Sara, su mujer, le dijo, llégate a mi sierva, a Agar, para que Dios me dé una hija, un hijo a través de ella. Abraham consintió y tuvieron a Ismael. Abraham bendijo a Ismael. Abraham bendijo a Ismael porque Ismael era hijo de aquel a quien había prometido la promesa, pero no era el hijo de la promesa.
No era el hijo de la promesa, pero le dijo a Abraham, yo he escuchado a Ismael. Yo he escuchado cuando él lloró porque lo despidieron. Agar salió caminando al desierto, errante otra vez, sin rumbo. Y ya no tenían agua. Puso a Ismael debajo de un árbol. Dicen que ella se alejó a un tiro de arco, una distancia tal vez unos 10, 15 metros. Se alejó, se volteó, porque dice la palabra, no quiero ver cómo muere mi hijo. Ya no puedo hacer nada, no tengo agua. Iba a morir, pero yo no quiero ver. Y en ese momento el ángel de Dios descendió y le dijo a Agar, toma a tu hijo, porque yo he escuchado su clamor. Amén. Dios, si tú le clamas a Dios, la edad que tengas, si tú clamas a Dios, si tienes una fe y un corazón contrito delante de Él, Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. Y Dios te va a levantar de donde estés. Tal vez estás ahí como estaba Ismael, tirado en el desierto e indefenso, porque su propia madre lo había dejado ya ahí. Y estaba a la merced del calor, estaba a la merced de las criaturas ponzoñosas, estaba a la merced de lo que hay en el desierto. Pero Dios de ahí te va a recoger. Dios de ahí te va a levantar. Dios de ahí te va a poner en alto. Y donde el enemigo había dicho, aquí se acaba su vida, aquí se acaba tu fe, Dios la va a hacer crecer y la va a hacer nacer otra vez. Y Agar vio la bendición de Dios. Ismael creció, se hizo fuerte, fue un varón de arco, de guerra. Dios le dio posesiones. Dios le dio 12 príncipes que nacieran también de Ismael. Dios lo bendijo porque descendía de aquel que Dios había amado. Cuando tú amas a Dios, no dudes que esa muestra de amor en obras, en fe, va a alcanzar a tus hijos y va a alcanzar a tus generaciones. Aún hagas una obra de fe a tus 13 años. Si haces una obra de fe a tus 13 años, ten por seguro que tus hijos van a ver la cosecha de esa obra de fe. No importa la edad que tengas, que entre más obras de fe tú hagas. Dice la palabra de Dios que nuestras obras antes de Cristo eran como trapos de inmundicia, queriendo alcanzar a Dios por nuestros propios medios, queriendo alcanzar a Dios para agradarle. Pero las obras después de Cristo, esas ya no son trapos de inmundicia, esas son un olor fragante que sube a la presencia de Dios. Y se agrada de tu fe, se agrada de tu fe. Después nació Isaac, después nació el hijo de la promesa. Y ese hijo era el que iba a heredar todo lo que Dios había dicho. Le dijo a Abraham, te daré en posesión, le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué grande es Dios, que Él llama a las cosas que no son como si fuesen, como si fuesen. Cuando Dios te observa, cuando Dios te ve y cuando Dios declara una palabra sobre ti, es porque Él te está viendo 5, 10, 15 años, 20 y mucho más allá de lo que tú puedes, por supuesto, visionar. Abraham, cuando se le dio esa promesa, él dijo, ¿cómo? Ya soy grande, mi esposa Sara ya es grande, ya era estéril, aparte de la edad, la matriz, es imposible. Es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y la última prueba que demostró la fe de Abraham fue cuando le dijo, Dios, Abraham, en un día cualquiera, y no cualquiera a la vez, le dijo, Abraham, sube al monte Moria y dame a tu hijo, tu único, prefigurando a Jesús. Prefigurando a Jesús también. Y a Abraham, que amaba a Dios, que sabía, dice Hebreos, que Dios era fiel para cumplir lo que le había dicho, porque Dios le había dicho, te bendeciré y en tu simiente serán benditas las naciones de toda la tierra.
Y él creyó que aún cuando Dios le estaba pidiendo su hijo, él era lo suficientemente poderoso para levantarlo de la muerte. Para levantarlo de la muerte, tenemos esa fe delante de Dios, que Él puede levantar de la misma muerte lo que ya está pereciendo y lo que ya ha perecido en nosotros. Si se lo depositas a Él, si se lo das a Él, no tengas la menor duda de que Él lo va a levantar. Él lo va a levantar. Él va a dar vida a lo que estaba muerto. Y lo que está por morir, dice la palabra de Dios. Aviva lo que está por morir. Aviva lo que está por cesar. Esa llama, ese pabilo que puede estar humeando poco en ti, tienes la oportunidad de que sea avivado antes de que sea apagado. Pero si has muerto, Dios es lo suficientemente poderoso. Y Dios le indicó, llevó a Isaac al monte de Dios. Hasta hoy en día se conoce el monte de Dios, donde Dios se provee, donde Dios se proveerá. Si tú vas al monte de Dios, si tú vas donde la presencia de Dios está, ahí Dios te va a proveer. Dios te va a proveer, no te va a hacer falta nada. Entrégale a Dios aún las bendiciones que Él te ha dado genuinamente. Entrégaselas cuando te las pida. Porque Él no se va a quedar con nada. Él no se va a quedar con nada. Cuando Abraham había puesto a su hijo, el heredero de sus promesas, levantó la mano y iba a sacrificarlo. Ahí Dios le habla con el ángel de Jehová y dice: detente, porque ahora conozco que temes a Dios. Ahora conozco que temes a Dios. Hasta ese punto cúspide va a ser llevada tu fe. Ahí donde tengas que dar el paso al aire, ahí donde tengas, voy a irme y me voy a lanzar, como lo hizo Pedro en la barca. Me voy, porque voy en la palabra que Jesús ya dijo: ven, sal de la barca, ven. Y él dio ese paso de fe. Y el paso de fe de Abraham fue levantar el brazo. Y cuando estaba a punto de bajarlo, Dios le dice: ya conozco que temes a Dios. Por tanto, juro por mí mismo. Que Dios te diga eso. Juro por mí mismo que te voy a bendecir. Juro por mí mismo y por mi nombre que tú vas a ser bendecido, porque te pedí lo que tú al principio tal vez te dolía, pero me lo diste, pero me lo entregaste. Y por eso, voltea atrás tuyo. He ahí tu carnero. He ahí la provisión de Dios. Amén. He ahí el carnero atorado que estaba ya desde antes, pero todavía no lo podías ver. El carnero ya estaba ahí. El carnero estaba ahí antes de que Abraham levantara su mano. La bendición está ahí, siempre esperándote. Está tu carnero, pero no la vio. No puedes ver con los ojos naturales, es con la fe. Y cuando la fe tiene la victoria, entonces los ojos espirituales se abren. Y entonces vas a ver tu carnero ahí esperando por ti, para que lo tomes y para que lo deposites y se lo des a Dios. Y eso supla tu necesidad. Y tú vas a bajar de la montaña de Dios. Y vas a bajar del monte de Dios, gozoso, habiendo estado en su presencia, viendo que la fe fue probada y que tú saliste avante con la ayuda de Dios, porque le creíste a Dios. Solo tienes que creer a Dios. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Dale a Dios tus bendiciones legítimas y esas mismas Dios las va a multiplicar. Esas bendiciones legítimas las va a hacer más grandes y no vas a acabar con ellas. No vas a acabártelas. No, solo ten fe. La fe es lo que agrada a Dios. Y ahora dice Santiago: creyendo nada más agradamos a Dios. Tenemos que obrar. La fe se mueve. La fe se mueve con obras. La fe camina. Nosotros ayudamos a nuestra fe haciendo obras que demuestran esa fe. Por eso dice la palabra: yo te mostraré mi fe por medio de mis obras.
es por medio de las obras. Por eso Abraham subió, por eso Abraham tomó esa daga e iba a sacrificar a su hijo. Por eso todos los hombres de Dios accionaron en fe. Por eso Gedeón creyó a Dios. Hombre valiente, esfuérzate. Cuando Gedeón no sabía lo que era esa palabra, tal vez. ¿El valiente? ¿Qué es eso? Otros son valientes, pero yo soy chico, yo soy pequeño en mi casa. ¿Qué puedo hacer yo para Dios? ¿Qué puedo hacer? Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y si Él es nuestro Padre y lo hace, nosotros debemos de llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe declara. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos, que hablando de los héroes de la fe, dice que esos varones, esos patriarcas, Jacob, Isaac, dieron bendición a su simiente antes de morir, hablando cosas que no eran todavía, pero creyendo. Y Jacob y Isaac bendició a Jacob y bendijo a Esaú de cosas venideras, y los bendijo. Cuando tú hablas con fe, con una palabra firme, y la crees en tu corazón, tú vas a bendecir a tu familia, y tu familia va a recibir esa bendición. Jacob recibió toda la bendición de la que su padre Isaac le dio. La recibió. Y aún Esaú también alcanzó bendición. Aún lo alcanzó. Tú puedes declarar con fe las cosas que no son como si fuesen. Pero eso va a demandar inmediatamente una acción de fe. Eso va a demandar algo que tú hagas. Eso va a demandar que tu conciencia, tu mente y tus emociones se contrapongan a tu fe. Pero si tu fe prevalece, si tu fe gana, si tu fe da el paso más alto, entonces estás del otro lado. Estás del otro lado del río Jordán. Estás del otro lado del Mar Rojo, allá donde te espera la danza, allá donde te espera el gozo. La palabra de Dios dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, María, la hermana de Moisés, y todo el pueblo danzó delante de Dios. Cuando das el paso de fe, se va a abrir lo que no se ha abierto. Se va a abrir. Tienes que dar el paso al aire para que veas cómo al momento se abren las puertas y las ventanas de los cielos. Y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Por eso hoy el Señor quiere aumentar nuestra fe. El Señor quiere darnos esa fe inconmovible, esa fe inquebrantable, esa fe que hace que nosotros muramos al yo diariamente. Por eso la palabra de Dios dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús mostró una fe inquebrantable, porque era Dios y era también hombre. Y Él tenía que mostrar sujeción al Padre. Él tenía que caminar con el Espíritu Santo. Él tenía que hacer todas estas cosas para que nosotros también las pudiésemos hacer juntamente como Él lo hizo. Por eso Él fue ejemplo. Él fue ejemplo. No quiere decir es que Él fue el Hijo de Dios, qué fácil. No, Él estaba en la carne también. Él padeció. Por eso Jesús mismo le dijo al Padre: Padre, que si fuese posible que pase de mí esta copa. Es decir, Padre, no me hagas pasar por esto. Duele. Pero después dijo: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Yo estoy dispuesto. Y la palabra dice que por haber obedecido a su Padre, por haber hecho la obra que hizo en la cruz del Calvario, de fe, de esperanza en Dios, ahora Él está lleno de gozo, por causa tuya y por causa mía, porque nos ha llevado al Padre. Ya Él ha sido ese puente para llevarnos al Padre. Él es aquel varón de gozo. Cuando consideró sus obras en la cruz del Calvario. Por eso Juan decía: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. La fe va a hacer que tú mengues. La fe en Cristo va a hacer que tú mengues, que tus deseos mengüen, que tú ya no busques lo que tú quieres, que busques la voluntad de Dios. Pero Dios es bueno. Él también considera tu petición. Él también considera tus anhelos. Pero si tú le pones en primer lugar, te va a llevar a cosas que ni siquiera tú habías pensado que eran las mejores para ti. Te va a llevar. Te va a llevar.
Él es fiel. Si toda palabra que se habló en el antiguo pacto fue cumplida, ¿cuánto más lo que Jesús nos ha dado va a ser cumplido? Si tú obras en sus promesas, si tú obras en fe, si tú obras en fe. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: tomen su cruz cada día y síganme. Pero no te desanimes. Jesús dijo: mi carga y mi yugo son fáciles, son ligeros de llevar. Pero donde lleves la carga de la incredulidad, donde lleves el yugo y la carga del pecado, esas sí son difíciles de llevar. Esas sí pesan, esas sí duelen, esas sí no te llevan a ningún lado. Gracias sean dadas a Dios, dice la palabra, que nos ha dado la victoria a través de Jesús. A través de Jesús. Él siendo el sumo sacerdote, el Cristo que murió una vez y para siempre. Una vez y para siempre. La fe da la vida y no la retiene. La fe da la vida. La fe da la vida. Rahab tuvo que estar dispuesta a dar su vida, porque creyó en el Dios de Israel, creyó en el Dios de los hebreos. Y a pesar de la ira del rey de Jericó, cuando le dijo: ¿están aquí los hombres espías contigo? Ella le dijo: no, ya se fueron, alcáncelos. Pero ella los ocultó en su casa. Ella no tuvo temor a la ira del rey, aún cuando un rey enojado podría quitarte la vida así. Daniel también arriesgó su vida, porque la fe no tiene temor. La fe no tiene temor. La fe no tiene temor. Escúchame bien, la fe no tiene temor de lo que venga. Y la palabra dice 2 veces, cuando allá el horno de fuego con Daniel y sus amigos, y dice que ellos no, Daniel y sus amigos no hicieron, no se arrodillaron ante el rey, y el rey se encendió en ira y les dijo: con que esto hicieron, otra vez vamos a darles la oportunidad, van a sonar las bocinas, y si no se arrodillan, van a ir al horno de fuego. ¿Y qué le contesta Daniel? Y dice el rey: ¿y qué Dios nos librará de mi mano? Dios estaba escuchando esto. Dios estaba escuchando eso. Era un reto a Dios. Era un reto a Dios. Y Dios iba a mostrar su poder. Entonces dice Daniel: el Dios a quien servimos, Él nos librará. Amén. Él nos puede librar. ¿Ves la fe que no tiene temor? ¿Ves la fe que aunque pases por el fuego literal, no tiene temor? El Dios a quien servimos nos librará. Y si no lo hace, sépase, oh rey, que no nos arrodillaremos. Aleluya. ¿Ves? Es decir, Dios me puede librar. Dios puede hacer esto por mí. Si no lo hace, Él sabe por qué. Pero yo estoy confiando. Y dice por segunda vez que el rey se encendió en ira. Todavía. Ira. Le agregó ira. Y fue. Y no voy a contar toda la historia, ya estamos acabando. Simplemente quiero decirte que Dios te da una fe y te aumenta a tal grado cuando tú te pones en sumisión con Él, cuando tú te pones en una confianza con Él. Porque Daniel también lo mostró cuando le dijo en el foso de los leones. Daniel seguía orando continuamente 3 veces al día sin temor. Abrió la ventana. Él pudo muy bien no abrir la ventana y orar a escondidas, pero seguramente Daniel dijo: si yo oraba con la puerta abierta a vista de todos, ¿por qué ahora que hay un decreto y si me ven, por qué la voy a cerrar? ¿No acaso estoy mostrando temor? ¿No acaso estaré mostrando miedo? ¿No acaso estaré haciendo chico al Dios que yo sirvo? Si la cierro, eso es así. No la voy a cerrar. Voy a estar con las ventanas abiertas. Voy a estar con las puertas abiertas. Y se arrodilló y lloró. Y sí, lo atraparon. Sí, lo sometieron. Pero sí, Dios lo libró. ¡Aleluya! Dios lo libró de la boca de los leones. Así que hoy dile al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, yo
espero en ti, y la boca de los leones que me quieren devorar, hoy yo la cierro porque confío en ti. Hoy las bocas de los leones se cierran porque confío en ti. Y mi amor y mi confianza te la muestro con mi obediencia, con mis obras, porque es imposible mostrar fe sin obras. Es imposible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Todo temor. Ponte de pie. Vamos a terminar. No puedo terminar sin leer esta parte de la Escritura, esta magistral obra de lo que es la fe. Y quiero que mientras yo la leo, y con esto terminamos, confirmes la palabra que hoy Dios ha hablado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase su casa, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Señor, gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia. Gracias porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradarte. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Porque la fe ha de mostrarse con obras. Porque la fe te hace sonreír. Señor, que nuestra fe sea aumentada. Y como Pedro dijo en aquella ocasión, Señor, ayuda a mi fe, aumenta mi fe. Aumentanos la fe, Señor Jesús, porque por medio de la fe podemos vencer. Por medio de la fe hemos vencido ya, y por medio de la fe permanecemos. Por medio de la fe tenemos esperanza. Gracias, Señor, por esa esperanza que nos has dado, en que tú vendrás y tu galardón contigo para aquel que esté haciendo como tú le has mandado, para aquel que esté esperándote. Y el que te espera ha de esperarte activamente. El que te espera ha de estar obrando.
El que te espera ha de estar trabajando, pues obreros somos de tu mies. Y tú eres el labrador. Tú eres el labrador. Nosotros solo somos tus siervos. Tus siervos. Bienaventurado aquel hombre que se ha encontrado haciendo lo que Dios le ha mandado. Gracias, Señor. Gracias porque por la fe entendemos que las promesas son de aquellos que creen. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Ismael. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta palabra? Escuche, todavía no se mueva. Voy a hacer ahora en un minuto una oración especial por aquellos que necesitan un milagro, que necesitan una intervención de Dios. Puede ser en la economía, puede ser en la salud, puede ser en el matrimonio, en la vida personal o espiritual. Así que vamos a hacer esa oración. Amén. ¿Cuántos quieren una oración así, con fe, para que Dios intervenga? Amén. Vamos a hacer esa oración. Pero también quiero que ponga atención un minutito, porque queremos el próximo domingo hacer una reunión evangelística, una reunión de milagros. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Entonces queremos que tú traigas enfermos, personas que no conocen a Cristo. Lo que Ismael dijo un poquito también hablando de la fe habla victoria, habla la palabra de Dios, la fe acciona. Entonces yo creo que Dios el domingo que viene va a estar haciendo milagros también. ¿Cuánto lo creen? El domingo que viene va a haber sanidades, va a haber milagros. Estos días hemos orado por gente enferma y Dios la ha sanado. Pero ¿sabes qué? Hay que ponerle patas a la fe. ¿Amén? Hay que ponerle pies a la fe. Entonces yo te animo a que a partir de ahorita, cuando te vayas, estés orando por vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, y luego los invites para el domingo de milagros. Así que el domingo que viene no te queremos ver solo, queremos verte con alguien que tú estás trayendo. ¿Amén? Dile a tu vecino, nos están hablando. ¿Amén? Así va a estar el bautismo también, lo reiteramos, que va a ser después de la reunión. La reunión, el mensaje va a ser corto, un mensaje de fe, salvación, sanidad, liberación, y vamos a orar y vamos a ver milagros. Esto también nos va a motivar a que tú y yo hablemos de Cristo, porque nuestra misión, la tarea suprema de la iglesia, es la evangelización del mundo. Nuestro primer ministerio es adorar a Dios, ministrar a Dios, pero luego que le ministramos a Él, salimos con la unción para ministrar a la gente, para evangelizar, para consolidar, para discipular. Así que yo quiero, no te olvides, si puedes ayunar, como los jueves hay día de ayuno, ayuna, pero no, ay, por mí, todo lo mío, ayuna por los perdidos. ¿Cuántos se dan cuenta que la gente afuera está desesperada, llena de miedo, con problemas de todo tipo? ¿Y sabes qué? Si creemos, ¿qué dice Dios? Para el que cree, todo es posible. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Así que prepárate, trae personas, ora, invítalas, tráelas, búscalas en la casa si es necesario. El domingo va a ser un domingo de salvación, de milagros, de sanidad. Aquí hemos visto gente sanada de cáncer, piernas más cortas creciendo y igualándose a la otra, brazos más cortos que otros creciendo. Todo tipo de milagros hemos visto, porque Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado, sigue salvando, sanando, liberando. Lo hemos visto y lo estamos viendo. Así que tienes una tarea que realizar. La fe sin obras es muerta. No tengas una fe muerta, sino una fe viva que habla la palabra, que cree, que acciona y que glorifica a Dios, y vas a ver resultados diferentes. Todos los que tienen una necesidad, levanten la mano ahora ahí donde están y digan conmigo: Señor, hoy me pongo de acuerdo, creo con el pastor Eduardo que tú haces un milagro en el área de mi